deberán ser claras y precisas a fin de que los ponentes puedan dar respuestas a la mayor cantidad de preguntas posibles. El Poder Judicial de la Ciudad de México, en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales, les dan la más cordial bienvenida al segundo día del cuarto Congreso Nacional de Retórica Jurisdiccional, Vigencia de Quintiliano en la Argumentación Jurisdiccional. A continuación, me permito presentar a la mesa número 2, titulada Los atributos de la persona, por lo que le cedo el uso de la palabra a la moderadora, la doctora María de los Ángeles Rojano Zabalza, jueza séptimo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien hará la presentación formal de los integrantes de esta mesa. Adelante, su señoría. A todos los asistentes les damos la bienvenida. La bienvenida a nuestro congreso. Muy interesante, y en este segundo día tenemos a 3 invaluables maestros que el día de hoy engarzarán precisamente un tema de mucho interés, como son los atributos de la persona. La influencia de estos atributos de la persona, no solo en las partes, en el procedimiento e incluso en relación con los testigos del proceso judicial, teniendo como base nuestro gran estudio del clásico conocido de antaño, Doctrina de Quintiliano. Para dar inicio a esta breve pero sustanciosa intervención de nuestros maestros destacados, concedemos el uso de la palabra al maestro Juan Carlos Abreu, catedrático de la División de Estudios de Posgrado de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. No damos lectura a su vasto currículum, puesto que en la invitación que se hizo, se les hizo notar esas actividades tan destacadas que él descolla de manera valuable. Es muy importante porque no solo su intervención en nuestra facultad ha sido de gran relevancia, sino también en la administración de la justicia que se ha llevado en nuestro país. Sin más, concedo el uso de la palabra al maestro Juan Carlos Abreu y Abreu. Bienvenido, maestro, a esta su casa, nuestro tribunal. Gracias, encantado. Sobre, digamos, la parte introductoria respecto del personaje, de nuestro personaje, Quintiliano. La obra que nos llama, que nos convoca para la reflexión es el Institutio Oratoria. En su libro segundo, Quintiliano explica que la retórica es un arte práctico, es la ciencia del bien decir. Consecuentemente, él asume esto como una virtud. Y no lo digo nada más en el sentido estrictamente moral, sino también de carácter ético. Para él la retórica tiene que ver con el elemento práctico de la persuasión. Quintiliano asume que este es un arte virtuoso y en consecuencia, a partir de ello, los razonamientos que nos conduzcan dentro de un proceso, dentro de un discurso de carácter forense, tiene que estar construido a partir de 5 elementos. La invención, la disposición, la elocución, la memoria y pronunciación. Estos elementos de alguna manera le permiten, esto nos dice el rétor, él nos instruye prácticamente sobre la estructuración de un discurso y lo enfoca fundamentalmente a la retórica que tiene que ver con el género de orden judicial. En unos momentos más, la maestra Grecia Munive dará cuenta de cuáles son los atributos de la persona. Solamente querría yo anticiparme a establecer que en nuestros sistemas jurídicos contemporáneos cobran una muy especial relevancia merced
que la pluralidad de justicias que se nos presenta hoy en nuestro mundo heterocompuesto, que hace caso a aspectos de género, aspectos de minorías raciales, de alguna forma permite, hace necesario regresar a las reflexiones de Quintiliano respecto de los atributos de la persona. Doy paso a la maestra Grecia Sofía Munive. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gran placer y un honor poder estar compartiendo este espacio con ustedes y continuamos con la plática que venía introduciéndonos el doctor Abreu. Vamos a compartir una presentación que realizamos para que quede más claro. Queríamos revisar con ustedes desde los aspectos, vamos a seguir una metodología en la cual vamos a ver desde los aspectos más generales hasta los particulares. Creo que ahí pueden ver todos la presentación que realizamos el doctor Abreu y yo. Bueno, como bien les decía el doctor, entonces vamos a hablar de la influencia de los atributos de la persona en las partes y en los testigos en los procesos judiciales de acuerdo con la doctrina de Quintiliano. Para esto vamos a ver una breve semblanza sobre el autor, nada más para fines didácticos. El autor es un abogado y retor y pedagogo hispano-romano nacido en Calagurris, Iulia, de Hispania. Actualmente es la zona de La Rioja y nació entre el año 35 después de Cristo y muere aproximadamente en el 100 después de Cristo en Roma. En su infancia estudia en Roma, en donde va a adquirir todo el arte de la retórica, del derecho y de la oratoria. Posteriormente, ya siendo un adulto entre 25 y 30 años, entre el año 59 y 60, regresa a Hispania y posteriormente tiene que volver nuevamente a Roma. ¿Por qué? Porque él se encontraba en el círculo de Servio Sulpicio Galba, quien se autonombró quien era gobernador de la Hispania Inferior y se proclama emperador a la muerte de Nerón. A partir del año 68, se dedica a la enseñanza de la retórica en Roma de una manera formal y va a desempeñar esta actividad al menos durante 20 años de toda su vida, de acuerdo con el prólogo del Instituto Oratoria. En Roma va a adquirir gran fama y prestigio, e incluso esto lo atestiguamos viendo que es el primer rétor que recibe un salario público para ejercer la docencia en tiempos de Vespasiano. Después de 20 años, vemos de haberse dedicado a la docencia y antes de la muerte del emperador Domiciano, va a dejar la actividad de ser profesor y se va a retirar. Una vez que se retira, entre el año 93 y 95, escribe esta magnífica obra de la que estamos hablando llamada Institutio Oratoria, la cual se encuentra distribuida en 12 maravillosos libros cuya finalidad es la enseñanza del arte de la retórica a las nuevas generaciones. Una de las grandes inspiraciones de este autor es Cicerón, a quien coloca entre el primer lugar de los rhétores de la civilización romana. Cabe mencionar que ya tenía otras obras publicadas. Entre estas obras, que aunque no les han dado mucho valor, creo que es importante rescatarlas, encontramos la De Causis Corrupta Eloquentiae o sobre las causas de la decadencia de la oratoria y En defensa de Naevio Arpiniano o pro Naevio Arpiniano. Esto lo escribió antes del año 95, pero como les comentaba, se perdió a través de los siglos. Después de que escribió la Institutio Oratoria, ya no tenemos información acerca del rétor, por lo cual creemos que murió. El doctor Abreu ya nos ha dado una introducción muy atinadamente a esta parte, ¿no? ¿A qué es la oratoria? Vamos a verlo nada más aquí brevemente para darle paso nuevamente a la plática, a la disertación del doctor. Vemos que es un arte práctico de acuerdo con las Institutio Oratoria, el libro 2, 18.2, y que al igual como ya lo había planteado Cicerón lo planteó como un ars benedicendi. Quintiliano lo va a plasmar en su obra no como un ars, no como un arte, sino como una scientia. Recordemos que esta palabra viene del griego techné, y para los griegos techné era arte o ciencia. Sin embargo, aquí vamos a ver que Quintiliano comienza a darle un valor de ético y moral. No solamente es un bene, es un bien en un sentido de veracidad, eficacia y belleza, sino que también es un bien en un sentido ético y moral. ¿Por qué? Porque como bien apuntaba el doctor, pretende hacer de la retórica una virtud.
Quintiliano repudia un poquito a aquellas personas que dicen que la persuasión es el fin último de la retórica, como las personas como Isócrates que tenían ese tipo de doctrinas, porque para él no consiste en el efecto, sino el fin. Sin embargo, no descarta de su obra que la persuasión venga intrínsecamente concatenada con lo que es la retórica. Recordemos que la retórica sirve para cosas buenas y para cosas malas. Sin embargo, al ser un arte virtuoso, debemos siempre por el bien. La retórica es el arte de hablar, el arte de razonar a través de argumentos lógicos, concatenando argumentos lógicos que son verosímiles y están ordenados de manera estratégica para convencer y persuadir. Estos razonamientos se encuentran distribuidos, igual nuevamente como ya nos habían anotado, en la invención, disposición, elocución y memoria y persuasión. Y los géneros de la causa son el demostrativo, deliberativo y judicial. Sin embargo, para este trabajo solamente nos vamos a meter en el judicial porque sería extensísimo realmente poder hacer énfasis en los tres géneros. Recordemos que en la antigüedad romana, y creo que eso sigue estando muy vigente, la educación de un jurista, no estoy diciendo un abogado, un jurista, tiene que ver con la retórica. Si uno no conoce la retórica, realmente no puede profundizar en los conocimientos de lo jurídico. Les cedo la palabra al doctor Abreu y Abreu. Gracias. De hecho, regreso yo a la condición de los atributos de la persona. Y pues para ello me voy exactamente a los que señala el propio Quintiliano. Estos atributos de la persona son de alguna manera las personas, los lugares, el tiempo, las facultades, las circunstancias, las propiedades de las cosas, de la definición, diferencias y semejanzas. Por la naturaleza de nuestra charla nos reducimos a las personas. Quintiliano, en el libro quinto de sus instituciones, señala a la familia o al linaje como de gran relevancia, porque de alguna manera para los latinos los ascendientes patricios representaban para ellos no solo una dignidad, sino una posibilidad de ejercicio de la ciudadanía. El pueblo, porque cada una de las comunidades tiene sus propias costumbres, sus propios usos. En consecuencia, Quintiliano señalaba muy claro las distancias entre las costumbres del griego, del romano o incluso las de un bárbaro. La patria es un atributo que tiene que ver con asumirse dentro de un contexto de instituciones jurídico-políticas y religiosas. El sexo, creo que esta es una cualidad que nos queda muy clara por el modelo de corte patriarcal en el mundo grecolatino. La edad, la distinción de la edad tiene también que ver con el tipo de comportamiento, de actos. La educación y la disciplina tiene una relevancia muy particular por el trato que se le da a una persona carente de educación a una que está cultivada. El aspecto físico, incluso ello nos recuerda al propio Cicerón. Afirmaba Cicerón, de hecho, en su texto de la oratoria, que el aspecto físico era algo recalcable. La fortuna tiene que ver con pues las riquezas o bien las pobrezas, los parientes, las amistades, la condición social es otro aspecto, si alguien tiene éxito, si es desconocido, si es un simple ciudadano o es padre, hijo. El carácter, este es un atributo al que llama la atención, ¿verdad? Respecto de una persona por su avaricia, la iracundia, la crueldad, la severidad. Los estudios y las profesiones o las artes a las que se dedica tiene que ver con su ocupación. Alguien que tiene un oficio, un arte, tiene una manera de pensar, tiene un modo de actuar, una jerga particular con la que se entabla comunicación con su gremio.
Los hechos y palabras del pasado. Es muy importante para el grecolatino la cuestión de lo que se hizo en el pasado. De alguna manera hay un estigma si aquel no provee de un resarcimiento a la comunidad. La etimología del nombre de la persona, recuerden ustedes que la condición del patriciado respondía a eso, a pertenecer a estos troncos comunes que fueron básicos derivados de las primeras familias fundadores de Roma. Estos atributos, como ya los habíamos sugerido, son muy parecidos a aquellos que menciona Cicerón en De Inventione. No me voy a detener en ellos con la finalidad de pues, hacer mucho más diligente nuestra exposición. Respecto de los géneros de la causa existentes en el ámbito de la retórica, el Institutio Oratoria, y reiteramos, pone énfasis en el aspecto de la condición procesal. Por ello, y con la finalidad de alguna manera de acercar también a Cicerón, nos remite a una obra titulada Pro Milone, en defensa de Milón, en la que funge Cicerón como abogado de Tito Annio Milón, que había sido acusado de asesinato de su rival político Clodio. En la defensa, el orador recurre a los atributos de la persona para obtener la benevolencia de los jueces. Vamos a escuchar qué dice Cicerón. ¿Han oído, jueces, cuánto interesaba a Clodio la muerte de Milón? Dirijan ahora, en cambio, vuestro pensamiento a Milón. ¿Qué interés tenía en la muerte de Clodio? ¿Por qué motivo iría Milón, no diré a permitirla, sino a desearla? Clodio era un obstáculo para Milón en sus aspiraciones al consulado, pero salía elegido pese a su oposición. Es más, salía elegido sobre todo. Gracias a él, utilizaba a Clodio como un argumento a favor de su candidatura, con más éxito que el propio apoyo. El recuerdo, oh jueces, de los servicios que Milón había prestado a mí y a la República tenía peso para ustedes. Mis súplicas y mis lágrimas, con las que en ese momento percibí que estaban muy conmovidos, pesaban con ustedes, pero aún más pesaba su propio miedo a los peligros que se avecinaban. Porque, ¿quién de los ciudadanos había ahí que pudiera volver la mirada hacia el pretorio desenfrenado de Publio Clodio sin sentir el mayor temor de una revolución y sin ataduras viste lo que sería menos que tuvieras un cónsul que tuviera el valor y el poder para refrenarlo? Y como todo el pueblo romano vio que solo Milón era ese hombre que podía vacilar con su voto para liberarse del miedo y la república del peligro. Vamos, creo que el ejemplo de Cicerón que hemos tomado hace muy clara evidencia de los atributos de la persona. Clodio era pues un pillo en realidad, alguien pendenciero, alguien violento y en consecuencia pues Milón, un hombre aristócrata, un hombre de origen, es ensalzado y de alguna manera esto persuade a los juzgadores a que no vean la culpabilidad del asesinato en Milón. Ahora bien, para el caso de los testigos que intervienen en un juicio, pues bueno, también resalta esta visión de Quintiliano que hoy muy bien podríamos poner en la condición de prejuicios. Cuidado, el término prejuicio no es del todo aceptado en su verdadera dimensión porque implica un término que ha sido utilizado pues fundamentalmente peyorativamente. Un prejuicio puede ser una preconcepción.
Ahora bien, para finalizar la disertación, diríamos nada más que ponemos de relieve esa importancia de los atributos de la persona en la medida en que, pues ciertamente, hay exigencias por diferentes sectores de la sociedad que impelen a que haya diferentes formas de ejercicio de la justicia. Pensemos, por ejemplo, ahora que está muy sobre la mesa y de manera muy seria debemos reflexionar las cuestiones de género. Afecta la condición de género de tal manera al procedimiento y al proceso a partir de los protocolos que se tienen que seguir para dar un tratamiento de naturaleza especial. Consecuentemente, esta visión de prejuicios, pues, la hacemos de lado hoy que vemos una necesidad de identificar estos atributos de la persona. Un ejemplo adicional podría ser la condición del indígena. De conformidad con el artículo 2º constitucional, implicaría un atributo de la persona y la aplicación de un derecho diferente, diverso. Hasta aquí la disertación, muy agradecido con su atención. Muchas gracias a usted, muchas gracias a la maestra Grecia, que tan amablemente también nos ilustró, sobre todo en la docta forma de expresarse en latín y la argumentación y vinculación con nuestro ámbito jurista. Pero además de ello, por aquí tenemos una pregunta, maestro. Quisiera yo formulársela en relación con los atributos de las personas. Nos pregunta un compañero si en relación con dice, para el profesor Abreu, ¿consideraría que en los procesos judiciales actuales pueden ser aprovechados esos atributos de la persona que menciona Quintiliano como argumentos válidos? Muchos de ellos serían excluyentes: género, edad, condición social, etcétera. No, más bien creo que eventualmente tendríamos que ir hacia ese tipo de condiciones, ¿no? Creo que hoy la justicia, una justicia diferenciada, nos permite una justicia mucho más amplia, con mayor peso en la sociedad. Hay que ver que los mecanismos de justicia alternativa nos están llamando a ver precisamente los atributos de la persona. Las condiciones de litigiosidad de un conflicto, pues económicamente merman a las personas. Consecuentemente, reitero, creo que hoy más que nunca tendríamos que voltear a la condición de atributos de la persona, porque estamos viendo una justicia diversificada, una justicia plural, una justicia que tiene que ver con minorías, con género, con incluso edad, tercera edad, menores de edad. Entendemos luego entonces que estos atributos ya están formando parte de una nueva concepción en la impartición de justicia. Gracias, mi querido doctor. Gracias a la maestra Grecia Sofía Munive García, que también nos acompaña y que nos ilustra tan amablemente. A continuación, me gustaría, si ustedes nos lo permiten, mi querido doctor y maestra, continuar con nuestra exposición. Y ahora nos toca presentar a nuestro maestro Jorge Ortega Camacho, que es docente de la Universidad Mexicana de Asunción, con el tema La vigencia de la argumentación de Quintiliano en la acreditación y desacreditación de peritos en los juicios orales. Maestro Jorge Ortega, si es tan amable. Claro que sí. Muchas gracias, su señoría. Al contrario, maestro. Gracias a todos y a todas por estar aquí. A mis compañeros de mesa también se los agradezco. Y pues estoy muy contento porque, bueno, vengo en representación de la Universidad Mexicana de Asunción, pero también estoy en mi casa de justicia como integrante de la tercera sala civil. Entonces, imagínense cómo me siento de estar aquí. Y se los agradezco mucho. Y quiero iniciar esta ponencia con una frase que dice: el maestro deja una huella para la eternidad. Nunca se puede decir cuándo se detiene su influencia. Es una frase de Henry Adams
Y la quiero decir y la estoy diciendo porque quiero dedicar esta ponencia al magistrado Antonio Muñoz Cano, a su memoria, porque gracias a la influencia que él pudo establecer en mi persona, hoy puedo estar aquí hablando de retórica. Entonces vamos a comenzar, y precisamente esta mesa que trata sobre los atributos de la persona tiene mucho que ver con cómo el abogado va a interrogar y contrainterrogar a un perito en la audiencia. Estamos en un sistema, o estamos pasando un sistema de juicios orales en materia civil, penal, familiar, se vienen los juicios orales laborales, y entonces hoy en día tenemos que aplicar estos procesos argumentativos de los que nos hablaba Quintiliano, sobre todo me voy a enfocar a los testigos, todo lo que Quintiliano establecía que se deberían de ver como atributos de la personalidad de los testigos para hacer un buen interrogatorio. ¿Y por qué lo digo así? Porque, bueno, nuestra pericial en los juicios orales pasa de ser una prueba documental en donde prácticamente se desahogaba con dictámenes a una prueba personal, en donde al perito lo vamos a ver como un testigo experto que va a comparecer a la audiencia para explicar su dictamen y que va a pasar por el filtro del interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes. Entonces, hoy en día tenemos que acreditar como abogados a esos peritos. Si es el perito que yo estoy ofertando, tengo que acreditar, es decir, darle esa solvencia ante el juez para que el juez crea que lo que el perito estableció es correcto. Y si estoy del otro lado, pues mi tarea como abogado es desacreditar a ese perito, establecer que no fue fiel a su ciencia, que a lo mejor tiene interés en el asunto, etc. Y fíjense, esto nos lo dice Quintiliano en su obra, precisamente nos dice que nosotros cuando establecemos un interrogatorio, pues tenemos que saber previamente estos atributos de la persona, es decir, quién es ese perito, quiénes son esos testigos, qué motivos los han traído a declarar al juicio, si son personas de valor, ¿no? Y ahorita lo comentaban mis compañeros, a lo mejor se puede oír muy feo clasificar si una persona tiene valor o no, pero sin embargo es importante y está vigente en la actualidad. ¿Por qué? Porque el abogado tiene esa tarea importante de por medio de su interrogatorio directo acreditar a su perito o por medio del contrainterrogatorio hacerle ver al juez que el perito de la contraparte pues no le debe de otorgar ese valor probatorio. Y si eso lo comparamos en la actualidad, podremos decir que Quintiliano nos daba las bases para aplicar las estrategias de litigación, o mejor dicho, técnicas de litigación, que hoy deben de tener los abogados al interrogar a un perito. ¿Por qué? Porque deben de establecer, por medio de su interrogatorio, 3 capacidades de ese perito. Lo primero de ellos es que deben de acreditar su capacidad como persona. Este perito es una buena persona y por lo tanto el juez le debe de creer, ¿no? Y ahí es donde viene ese juicio de valor, de cuando decimos una persona tiene valor o no, pues por sus antecedentes personales. La segunda capacidad es una capacidad mínima, en donde ante el juez vamos a acreditar que ese perito sabe, que es un experto, porque tiene conocimientos, porque ha estudiado, porque ha estado en la práctica de la pericia que nos está presentando. Y eso es un atributo de una persona, porque podemos tener muchos peritos, pero a lo mejor este perito tiene unas características que lo hacen idóneo para que el juez diga, le voy a creer a este perito porque es un experto en la materia. Y por último, una capacidad máxima, que es un interrogatorio que se le va a tener que hacer al perito en cuanto precisamente a la pericia que practicó. Es decir, que esa pericia que está presentando ante el juez está basada en los fundamentos de su ciencia, arte, técnica que profesa, que lo hizo con toda la dignidad y sobre todo que lo hizo de manera imparcial y que entonces está mostrando la verdad. Y entonces estos atributos son los que nos maneja Quintiliano en su obra al decir quién es el perito que tengo enfrente, qué motivos lo traen para exponer esa pericial o para venir a establecer un punto. Y del otro lado también vamos a establecer una desacreditación de ese perito cuando precisamente, pues digamos, no es una persona confiable o no tiene la experticia que se requiere para hablar de este tema, para haber hecho esta pericia, o bien su propio dictamen es contradictorio, no lo hizo conforme a la ciencia que profesa, violó las máximas de esa ciencia con tal de beneficiar a una de las partes. Y esto es muy importante porque hoy con los juicios orales tenemos un principio de inmediación en donde el juez tiene que checar los componentes paralingüísticos y la retórica de Quintiliano nos establece precisamente ese triángulo retórico de que el abogado tiene que tener un ethos, es decir, quién es el abogado para interrogar, porque es creíble,
un patos, cómo le inyecta la emoción a ese interrogatorio y sobre todo ese logos, cómo voy a estructurar yo mi interrogatorio para hacerle ver al juez cuál de los peritos tiene la razón y sobre todo que mi perito es al que se le debe de dar valor probatorio. Entonces, Quintiliano nos maneja esta persuasión que hoy en día la vemos reflejada, ¿no? Porque incluso la propia Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dictado criterios en donde nos hablan que precisamente estos componentes paralingüísticos son una herramienta metodológica de la inmediación que debe ser usada. Bueno, entonces, regresando a Quintiliano, él nos habla del discurso que lo acaba de exponer de una manera magnífica mi compañero de mesa, todos los componentes que lleva ese discurso, y ese discurso nos dice va a servir para que en un interrogatorio se pueda afianzar o disminuir la credibilidad de los testigos, es decir, el crédito de esos peritos, ¿no? Entonces, Quintiliano nos los habla en un término coloquial, nos establece que se necesita maña y destreza. Lo que yo hoy diría más que maña y destreza, el abogado debe de conocer técnicas de litigación. Y decía Quintiliano, la mayor victoria es hacer confesar a esos testigos, ya sea experto, un perito o lego, lo que uno quiere que digan y demostrar lo que ahora hablaríamos una teoría del caso. Entonces, nuestro interrogatorio y contrainterrogatorio son nuestras armas esenciales hoy para acreditar o desacreditar un perito. Y todo esto lo podemos basar, se los comento, en los atributos de la personalidad que nos hablaba Quintiliano, ¿no? Por ejemplo, les decía yo, el primer punto de la capacidad de la persona, o las tres capacidades que nosotros debemos de acreditar en un perito por medio de nuestro interrogatorio. Les digo, la primera, la capacidad de la persona. Quintiliano nos decía que cuando una persona tiene valor, es cuando nosotros conocemos su carácter y conocemos que es una buena persona y conocemos que es confiable. Y decía Quintiliano, al cobarde se le puede intimidar, ¿no? Y hoy no es tanto que se le intimide a un perito en el interrogatorio, pero sí es importante la forma de dirigirnos a él. Decía, al ignorante se le puede engañar, al iracundo se le puede irritar por medio del interrogatorio. Hoy en día yo diría que esta primera capacidad nosotros la debemos demostrar por el interrogatorio para acreditar a nuestro testigo y darle al juez la confianza en ese perito de que el perito que va a declarar es creíble, ¿okay? Que además es profesional, es una buena persona. Estas primeras preguntas introductorias en el caso de peritos, pues yo recomendaría que hicieran una o dos máximo, ¿no? Y que también es importante que el juez la conozca, porque si no puede decir, a lo mejor una pregunta podría ser, que ya nos dijo sus generales, el perito entre los generales nos dice que es casado, me podría decir si usted tiene actualmente una familia, y entonces el juez, si no conoce estas técnicas, podría calificarla de irrelevante o que nada tiene que ver. Y no es importante porque si a lo mejor el perito me dice, sí, tengo una familia, tengo 20 años casado, tengo 2 hijos profesionistas, soy un buen padre de familia, ahí está el primer punto de con esa simple pregunta acreditar que mi perito, aparte de profesional, es una buena persona. Pero en el caso de peritos, yo les recomendaría una o dos preguntas. Y entonces en ese caso, el juez va a tener un primer punto de vista que va a decir, este perito es una persona seria y confiable. Es una persona buena, de buena fe, y entonces puedo confiar en él, ¿ok? Y entonces, Quintiliano nos dice, hay que checar los atributos de esa persona. Si esa persona que vamos a interrogar es amigo, es familiar, si ese perito es enemigo, etcétera. Y nos dice, y todo eso después lo vamos a llevar a los alegatos, en donde vamos a trabajar el razonamiento de decirle al juez, ¿sabes qué? Este perito es confiable en un primer término porque es una buena persona y debes de creer. Segundo punto, la capacidad mínima. Ahí sí ya tenemos que manejar un poquito de más preguntas en el sentido de acreditar esos atributos de la persona, del perito en cuanto a su experticia. Nos decía Quintiliano sobre los testigos, hay que alegar qué tanta experiencia tienen sobre una ciencia. Dice, los argumentos son pruebas naturales. Y entonces, en este segundo punto, ¿cómo se puede ver la vigencia de la argumentación de Quintiliano? En el sentido de que nosotros vamos a acreditar ese perito efectivamente, con qué conocimiento tiene, cuál es la experiencia que tiene sobre la pericia que está practicando, qué conocimientos académicos tiene, profesionales, si está cualificado por sus antecedentes para ser el perito idóneo que determine sobre esa ciencia.
sobre esa pericia que se le está poniendo en sus manos, porque se supone que es un experto en determinada ciencia, arte, oficio, lengua, etcétera. Entonces, ¿qué credenciales tiene mi perito? ¿Cuáles son sus cursos? Si ha ido a congresos, tiene diplomados, cuántos peritajes ha hecho como este tipo, para mandar otro mensaje al juez en donde el juez diga: este perito es un experto en lo que dictaminó y por lo tanto su pericia es confiable. Y todo eso lo estoy haciendo por medio de los atributos que tiene ese perito en cuanto a su experticia y lo que en Estados Unidos incluso actualmente se conoce como el background del perito. Es decir, quién es este perito para determinar esta ciencia, esta arte, lo que hizo. Y posteriormente, y por último, acreditar la capacidad máxima. Ahora sí, ya nos vamos a preguntarle sobre la pericia que practicó. Y si lo vemos en la retórica y en la argumentación de Quintiliano, nos decía que hay que hacer preguntas sobre la causa, que dice Quintiliano en su obra, ¿qué pretendemos sacar en limpio? ¿Cuál es el meollo del interrogatorio sobre la pericia que se está haciendo ese perito? Y lo podríamos ver así. Dice, añadiendo preguntas, cambiando las preguntas, lo que podríamos conocer como estas técnicas de looping, doble looping, multilooping, que se deben de usar, la contrastación, el señuelo en un interrogatorio, para sacar lo que Quintiliano diría el limpio, lo que yo quiero decir, lo que yo quiero acreditar con esa pericial dentro de mi teoría del caso que estoy planteando. Entonces, imagínense la importancia de la acreditación en cuanto al fondo de la pericial que practicó, ¿no? De hecho, también nos podemos recordar que Platón decía que las preguntas van a ser buenas, o debemos de tener tanta habilidad de hacer las preguntas, que respondiendo a nuestro perito testigo bien a las primeras preguntas, lo vamos a obligar a que confiese lo que queremos en un segundo grupo de preguntas, ¿no? Y todo esto son técnicas que hoy en día tenemos de litigación que los abogados deben ir usando, y ahí está la vigencia de Quintiliano. O sea, lo que nos decía Quintiliano en aquella época, lo estamos viendo hoy en día en nuestros juicios orales. Es decir, lograr evidenciar, decía Quintiliano, cuando se hace un interrogatorio a testigos, bueno, él no nos habla tanto de los peritos, sino de los testigos, que ahí los estamos clasificando, dice, se debe de lograr buscar la contradicción, y eso es lo que se debe de buscar en un interrogatorio. Hacerle ver al juez, mira, este perito está contradiciéndose a su ciencia, se está contradiciendo a sí mismo porque primero determinó que a lo mejor sí era la firma, pero posteriormente dice que los rasgos son muy diferentes. Entonces, o sí es la firma, o bien tiene rasgos sumamente diferentes por los que podemos dudar. Entonces, sacar esas contradicciones, y esta acreditación ya tiene que ir conforme a mi teoría del caso. Actualmente tenemos que buscar esas técnicas de litigación, hacer ver que la pericia que está presentándose es objetiva, es verídica, es confiable, que el juez debe de adoptar esa prueba pericial, darle valor probatorio, porque con esta última acreditación el mensaje que vamos a mandarle al juez es: este perito está diciendo la verdad desde las conclusiones que sacó, poniendo en práctica los conocimientos que sabe. Su pericia es lo suficientemente ilustrativa, explicativa, y además está fundamentada en aquellas bases de la ciencia, arte, oficio que él practica. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo que nos decía Quintiliano de observar los atributos de la personalidad de los testigos, hoy los podemos ver en esta clasificación. Primero, dile al juez que el perito es bueno y por lo tanto es una buena persona y es creíble. Creemos más en alguien que consideramos bueno que en alguien que a primera vista pensamos que nos está mintiendo. Segundo punto, acredítalo en cuanto a que él es un verdadero experto para lo que está practicando. Y tercer punto, califica su pericia. Y por otro lado, vamos a tener que de igual forma, atendiendo a los atributos de la personalidad de Quintiliano, pues podría pasar una desacreditación del perito por medio de mi contrainterrogatorio. El primer abogado que hizo acreditar a su perito. Ahora yo tengo la tarea de desacreditarlo porque yo quiero acreditar a mi perito, desacreditar al contrario, para que el juez al final de cuentas le dé valor probatorio. Y entonces, con estos atributos de la personalidad, también podemos desacreditarlo. Por ejemplo, el primer punto para desacreditarlo podría ser contrastando, comparando a este perito que yo traigo con el otro, porque mira, juez, mi perito, cuando yo le pregunté sus calificaciones, él me ha dicho que tiene un diplomado en grafoscopía,
que aparte es licenciado en documentoscopía, que tiene una maestría en España en donde estudió documentos cuestionados, que trabaja en el Instituto tal de Grafología, en donde ha hecho alrededor de 500 peritajes de ese punto, y sin embargo, mira, el de la contraria me dice que acaba de egresar, ¿no? Y que tiene un diploma. Entonces, lo estoy comparando con esos atributos, y no quiere decir, a lo mejor vas a ver más el que acaba de egresar, no me queda duda, pero es una técnica en donde a primera vista yo ya le estoy dando más confianza a mi perito porque está más preparado. Otro punto, falta de idoneidad, ¿no? Se da mucho que a veces exhiben o ofertan un perito en criminalística para una prueba en grafoscopía. Oye, sí, espérate, tú a lo mejor dentro de tu curso de criminalística estudiaste un apartado de grafoscopía, pero tú no eres perito en grafoscopía, ¿no? Y mi perito sí lo es, o sea, su calidad es perito en grafoscopía, ¿no? Falta de experiencia, de experticia, también resaltando alguna omisión que por ahí el perito deliberadamente no quiso decirle al juez porque no convenía la parte que lo está presentando, y estamos dejando ver que esa persona es una persona que miente o que busca darle partido a quien lo está presentando como atributo de la personalidad. Que lo que nos está estableciendo es inverosímil o poco creíble, ¿no? Que el perito no puede afirmar con certeza lo que dice, que eso es muy común porque las ciencias suelen no ser todas exactas y un buen perito siempre va a tener un punto en donde diga no lo puedo asegurar, que no está siendo fiel a su ciencia, contrarrestarlo con sus propios informes. A lo mejor ese perito tiene una publicación anterior y actualmente me está viniendo a decir algo totalmente contrario, ¿ok? O demostrar que tiene interés o parcialidad. Y bueno, entonces para cerrar esta pequeña charla, pues podemos ver que Quintiliano está vigente en nosotros, que debemos de leer a los grandes retóricos, debemos de estudiar retórica como abogados, y no solo los abogados postulantes, también nosotros que estamos en la impartición de justicia, nuestra tarea hoy es básica, ser buenos retóricos, generar un etos, logos y patos que permita darle un mejor servicio a los justiciables y que vuelvan o que confíen en nosotros como juristas o como abogados, ya sean ustedes postulantes o nosotros que impartimos justicia. Entonces, quiero agradecer mucho esta invitación y con esto yo concluiría mi participación. Muchísimas gracias. Maestro, muchísimas gracias. Le damos nosotros a usted por su intervención e importancia, sobre todo en la prueba pericial. Maestro Jorge Ortega Camacho, tenemos por aquí una pregunta. Me voy a permitir ubicarla para que usted la pueda responder. Nos decían, creo que aquí la tenemos. Era en relación a la prueba pericial, pero creo que ya retiró su pregunta. Pero en esencia nos señalaban la importancia del perito y los atributos en el desarrollo de la prueba que se está desahogando. Y usted ya tan amablemente nos detalló el punto. ¿Cómo podemos nosotros calificarlo? Pues con esa analogía, con esa comparativa o con la imperante de evaluación o evaluación de la experticia o del conocimiento académico que se esté demostrando o la antigüedad en el punto. Si tuviera alguien más alguna pregunta, escuchamos, y si no sé si ustedes quisieran hacer alguna precisión, maestra Grecia, maestro Juan Carlos. No, gracias, maestra Grecia. Al contrario, pues creo, maestro, que para nosotros esto de los atributos es tan importante, y como ustedes señalaban, por ahí tenemos un principio de los derechos humanos que nos dice derechos iguales para los iguales y desiguales para los desiguales. Entonces creo que estas características en la pregunta anterior nos queda muy claro. No es un desequilibrio, sino al contrario, es un ajuste necesario para buscar la igualdad. Dice, ¿por qué no nombrar? Aquí tenemos otra pregunta, maestro. Dice, ¿por qué no nombrar un perito y así agilizar el juicio? ¿Podría, para cerrar como pregunta, contestar alguno de ustedes en este señalamiento? Tenemos en materia familiar el señalamiento de un solo perito,
pero también tenemos un criterio que así lo define. Pero si ustedes nos quisieran auxiliar con mejor precisión, dado el tema que se está desarrollando, por favor. Claro, no sé si me dan la palabra. Yo creo que es muy importante la pregunta y fíjense que esto de los juicios orales que se está implementando, que la principal característica es tener una audiencia preliminar y una audiencia de juicio, que el proceso se desahogue prácticamente en 2 audiencias. Es interesante porque dentro de la audiencia preliminar, ya sea del juicio oral civil, oral mercantil, familiar y ahora el laboral, vamos a tener una etapa que se va a llamar etapa sobre acuerdos probatorios, en donde en esa etapa, entre otras cosas, nosotros como abogados podríamos proponer a mi contraparte que sea un solo perito el que dictamine y nos vamos a someter a ello. Claro, el código sigue estableciendo los 2 peritos, etcétera, pero podría ser parte de un acuerdo probatorio. Entonces sí ya tenemos esa posibilidad y nos la están abriendo los juicios orales y nos los está abriendo precisamente la retórica, porque para hacer planteamientos en cualquier audiencia debemos de echar mano de la retórica. Entonces eso es lo que yo podría comentarles respecto a la pregunta. Para que quede muy claro. El licenciado Jaime Aguilar, ¿cómo afectan las medidas de prevención para evitar el contagio de COVID en los atributos de la personalidad que menciona Quintiliano? Ejemplo, barba, pelo largo, collares, etcétera. Esa sería una de ellas. La maestra María Elena nos hacía mención de una pregunta del público. En cuanto ustedes me auxilien en esta primera pregunta, sometemos la siguiente. Creo que resulta algo complicado tratar de ver el tema de la pandemia, más bien, como es un asunto de salud pública, hay que recordar que todas las autoridades, de hecho, están sometidas a una comisión de salubridad. Entonces, creo que los atributos de la persona hoy están terriblemente más diluidos porque la pandemia, pues, no tiene manera de diferenciar, ¿no? Le pega a la gente próspera como a la gente que tiene muchas carencias. Entonces, creo que más bien la pandemia es el límite de los atributos de la persona. Muy bien, muy bien. Y la última pregunta, para cerrar nuestro bloque, Alan, si el nuevo código contempla la designación de un perito, observa el grupo colegiado. Pues tendremos que hacer un análisis, ¿verdad? Ya mencionó el maestro, muy amablemente, pongamos de acuerdo en la designación de un perito, que es muy importante tras el dilación procesal para tener de un perito y evitar que fuera en tiempo, economía e incluso en... Vamos a para cerrar nuestro bloque. ¿Qué argumentación podríamos dar al juez para justificar las preguntas a los testigos o peritos? O más bien, si pudiera aclarar ese punto. Argumentación en relación con los accionarios. La pregunta que formuló el compañero. Claro que sí, con todo gusto. Es muy importante que tanto los abogados técnicas de litigación. ¿Por qué? Porque las técnicas de litigación es algo que está fuera del código, es algo que el código no te va a decir cómo interrogar o contrainterrogar a un perito para acreditarlo o desacreditarlo. Entonces, estas técnicas nos las han enseñado pues los grandes abogados. Un poco su sonido, si nos ayuda. Ok, no sé si ahí se escuche mejor. No sé si ahí me escuche mejor. Ok. Mejor. Se escucha perfecto. Gracias. Ok, entonces les comentaba, ¿no? Para plantearle al juez de por qué yo estoy haciendo una pregunta a lo mejor de quién es ese perito, etcétera, también el juez debe de conocer esas técnicas de litigación y el juez de manera inmediata detectar y decir, ya sé por dónde va el abogado.
y no la voy a calificar de impertinente porque ya sé que está tratando de acreditar a su perito en estas tres capacidades. Entonces es muy importante que tanto jueces como abogados conozcamos estas técnicas para que no se entorpezca esta arte de litigio, porque al final de cuentas es un arte en donde le podemos justificar al juez, ¿no? Y podríamos decirle a su señoría, con todo respeto, solamente es una primera pregunta en la que trato de evidenciar que mi perito es una persona confiable y posteriormente me iré a la materia de la pericia. Entonces es muy importante esos puntos que conozcamos, técnicas de litigación, que los jueces también las conozcan para que no se entorpezca y podamos dar, tanto jueces como abogados, una mejor solución a los conflictos de una forma justa. Eso sería lo que les tendría que comentar. Gracias, maestro. Quedó muy clara su explicación. Maestra Grecia, ¿quiere usted hacer algún comentario en el sentido? No. Maestro Abreu, Gracias. en relación al dictamen pericial que fuera de un solo individuo, de una sola de las directrices, o que sea materia colegiada, ¿quiere hacer algún comentario? Pues más bien eso es una consideración de orden procesal y eventualmente podría ser materia de las causas mismas, ¿no? Aquí, pues bueno, nada más quisiera yo, para tratar de cerrar con la disertación, pues hacer mucho hincapié en lo que hemos sugerido todos los que estamos en la mesa. El estudio de la retórica no es una cuestión de aderezo, no es embellecer nuestra carrera de manera banal, sino al contrario, es regresar a la profunda materia que da razón de ser al derecho. Esta es una ciencia prudencial. Los griegos y los latinos nos enseñaron el método de la prudencia. Creo que las limitaciones en la formación de los abogados se debe a que no conocen el mundo clásico, se debe fundamentalmente a que no enriquecen su espíritu a partir del conocimiento de la época clásica. Con eso quisiera yo cerrar mis planteamientos. Muchas gracias, maestro Abreu. Entonces, si no tenemos ninguna objeción, y sobre todo dando las gracias por parte de nuestro Instituto de Estudios Judiciales por su presencia, por enarbolar nuestro Congreso de Retórica y con el cierre que usted mencionó, maestro, no solo hablar bonito, bien y forma. Esto el uso de la palabra para cerrar nuestro trabajo. Gracias. Muchas gracias, su señoría. Claro que sí. Excelente ponencia de los tres. Muchísimas gracias a nuestra moderadora, la doctora María de los Ángeles Rojano Zabalza, por esta moderación, y a los ponentes. Muchas gracias por estar en esta mesa número 2, los atributos de la persona. Muchísimas gracias, y con esto damos por terminada la mesa número 2, y por lo tanto pasaremos de inmediato a la siguiente